tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, Sandra León, vamos con el resumen. Bienvenida, de noticias. Hay más de corrupción, ¿verdad? Sí, cuenta la leyenda que había una época en la que las redacciones de los medios de comunicación eran tranquilas. Esa época no nos ha tocado vivirla a nosotros porque tenemos de todo, ¿verdad? Sí, sí. Menos buenas noticias tenemos de todo. Sí, sí. Desgraciadamente, desgraciadamente. Bueno, por empezar por lo último que hemos conocido esta misma tarde, hoy han declarado en la causa que se sigue contra Leire Díez, la ya bautizada como fontanera del Partido Socialista, los fiscales Grinda y Estampa, que denunciaron haber sufrido un intento de soborno. En el caso del primero, el periodista Pere Rusiñol le habría entregado un documento en el que se le hacía una oferta que consistía en trasladarle al extranjero y darle un ascenso. ¿A cambio de qué? Bueno, pues de que proporcionara información comprometida, qué casualidad, de un fiscal anticorrupción, que es Alejandro Luzón, que es el que está detrás de todas las causas que preocupan precisamente a Pedro Sánchez. A cambio de eso y de lograr el archivo de varios procedimientos que les preocupaban. Según ha relatado, el periodista le dijo a Carlos que esa oferta se la había trasladado Leire Díez, pero ¿en nombre de quién? Bueno, pues esa es la cuestión. Él se ha quedado ahí, a él no le dijeron nada más, pero a quien sí se lo dijeron fue al fiscal Estampa. El fiscal Estampa, que hoy ha ratificado que Leire Díez y Pere Dorset le ofrecieron ayuda supuestamente gubernamental en los litigios que mantiene con el Ministerio de Justicia a cambio de informaciones que pudieran tumbar a Grinda, por un lado, a Luzón, por supuesto, y también al juez García Castellón. Y lo recordarás, Carlos, que además esto ya lo contamos en Libertad Digital, lo contó nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, que ya les adelanto que luego va a estar aquí con nosotros, pues cuando preguntó por qué le llamaban en ese momento, él dice, bueno, es que me dijeron que cuando salió la imputación de Begoña, Leire llamó a Dolcet porque el presidente había dado la orden de limpiar sin límite y dijo que la situación había que revertirla, caiga quien caiga. Limpiar sin límite menos su gobierno, claro. Claro, eso es. Eso no, ¿no? Lo de Don Limpio no llega al gobierno de la Moncloa. Ahí no llega. Había que limpiar todas las causas. También, por cierto, las saunas, ¿eh? También había que limpiar ese tema. El que se quiera meter a limpiar eso. Yo, sinceramente, el ataque, además esto hay que recordarlo, el ataque a Alejandro Luzón, que yo creo, sinceramente, que es el más potente de los que ellos lanzaban, tenían varios objetivos. Uno era el teniente coronel Balas, de la Guardia Civil. Por cierto, persona con la que están intentando impedir su ascenso, que sería más que merecido a jefe de la UCO. La UCO en estos momentos tiene como general, porque por va a ser ascendido ya a general, a Rafael Yuste, como abandona el cargo de coronel, tiene que dejar el mando de la UCO. Si yo creo que preguntásemos o preguntamos a los distintos agentes de la UCO y de la Guardia Civil quién se merece más que nadie ese cargo de jefe de la UCO, yo creo que el 90% nos dirían que el teniente coronel Balas. Pues al teniente coronel Balas también lo tenían puesto en el punto de mira. Pero hay uno al que le tienen una inquina especial y es Alejandro Luzón. ¿Por qué? Porque Alejandro Luzón, y se acordarán todos ustedes, hizo una cosa que no se la va a perdonar Pedro Sánchez en la vida. Y es que fue el que pactó con Víctor de Aldama que empezase a colaborar con la justicia. A partir de ahí salieron los contratos del 1,9 millones, del piso de Castellana de Ábalos, salió todo el listado inicial de las obras públicas amañadas, salieron los listados de los pisos de señoritas, estos que Ángel Víctor Torres dice ahora muy campanudo. No se ha demostrado nada, no se ha demostrado nada. No, señor mío, es que era un informe de la UCO que ni siquiera era en especial o era centrado en Ángel Víctor Torres. El pequeño problema es que sale tantas veces que parece un informe de Ángel Víctor Torres. Y era un informe sobre el caso Mascarillas, no era el informe sobre el caso Señoritas. Ese aparece por ahí diseminado, ¿verdad? En el caso Coldo, pues acabamos todos convencidos, o Ábalos, de que efectivamente se podrían haber llamado caso Señoritas. De todas formas, tengo que decir, Carlos, que en esa comparecencia del fiscal Estampa hoy ha dicho una cosa que no sabíamos, y es que en esa conversación que él mantiene con Leire Díez, con la fontanera del Partido Socialista y con Pérez Dolcet, entre ambos le citan a Pedro Sánchez hasta en 12 ocasiones. Sí. Hasta en 12 ocasiones. Luego le preguntaremos, de todas formas, por este asunto a Luis María Pardo, presidente de Justicia Europa y acusación popular en muchos de estos casos de corrupción. Y también le preguntaremos qué ha dicho el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, que también estaba citado a declarar hoy. Veremos a ver si ha aportado algo interesante a la causa. Rubén Villalba, para que nadie se pierda, es el comandante de la Guardia Civil que se puso como topo para archivar a la trama, lo que iba haciendo la justicia y la UCO. Persona que, sin embargo, ha ido evolucionando. En estos momentos es uno de los clientes del abogado Choclán, y Choclán suele exigir, y así lo ha hecho también con el comandante Villalba, que tiene que colaborar con la justicia a cambio de que lo lleve. Por tanto, con el comandante Villalba, que es verdad que algunos, entre otros yo en primera persona, le teníamos un paquete de muchísimo cuidado desde el día 1, por motivos obvios, una persona de la Guardia Civil que se mete para anular las actuaciones, se mete como topo para anular las actuaciones de la propia Guardia Civil,
muy simpático a algunos no nos cae. Pero es verdad que en estos momentos lo que está haciendo es colaborar con la justicia y dar información. Veremos cómo acaba esta historia, Sandra. Bueno, pues luego nos contarán qué ha dado de sí esa comparecencia, pero yo les decía que las redacciones de los medios de comunicación son ahora mismo un no parar. Y hoy hemos tenido la tercera sesión del juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos, por filtrar datos privados de Alberto González Amador, que es la pareja de Ayuso, sí, pero que más allá de esa coletilla, pues es un ciudadano anónimo, ¿no? Un ciudadano anónimo. Ya no. Bueno, claro, ese es Gracias a Álvaro García Ortiz ya no. Bueno, la vista ha continuado hoy con las comparecencias de la que fuera número 2 de Óscar López, cuando era jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Pilar Sánchez Acera, y del exlíder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, que por indicaciones de la primera, y lo recordarán seguramente todos ustedes, mostró en la Asamblea de Madrid el documento con esos correos electrónicos de la negociación reservada entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso que se había abierto contra él, que era Julián Salto. Lo hizo, eso sí, y esto es importante, después de que lo publicase El Plural, porque, como recordarán, no quería que le reprochasen que era una filtración de la Fiscalía, y así se lo manifestó a Sánchez Acera. Bueno, pues lo que más ha llamado la atención hoy es la tomadura de pelo de esta última, porque, claro, siguiendo la estela del no me consta de Pedro Sánchez, claro, tiene muy buena escuela en el Partido Socialista, dice la testigo que no recuerda de dónde salieron esos documentos, que en todo caso sigue insistiendo en que no eran los originales. Vamos a escucharla. A mí me viene de un medio de comunicación. ¿De cuál? Pues es lo que no puedo recordar. No puede recordar. No puedo recordar. Los medios de comunicación no tienen WhatsApp. Los periodistas sí. Sí. ¿Qué periodista? Bueno, no puedo recordar de qué medio era el periodista que me realiza ese envío. No me consta, no me acuerdo. Me consta, es la frase estrella. Pero es que además, claro, no puede recordarlo porque no puede comprobarlo. Porque no guarda los mensajes. ¿Y por qué no guarda los mensajes, Carlos? Porque cambió de móvil. Yo esto de este es otro argumentario. El lema proletarios del mundo unido, yo lo cambiaría por no me consta del mundo unidos. Porque van a conseguir una cantidad de votos de muchísimo cuidado. Desde luego. Bueno, la declaración de Juan Lobato a priori, bueno, pues también resultaba interesante porque incluso tuvo que dimitir como líder de los socialistas madrileños por registrar ante notario la conversación que tuvo con Pilar Sánchez Acera, dando alas de esa forma, consideraban en el Partido Socialista, a la creencia de que tenían algo que ocultar, ¿no? De que hasta él mismo era consciente de que se trataba de una filtración de la Fiscalía. Sin embargo, Lobato hoy, ¿qué ha hecho? Bueno, pues ha optado por proteger al Partido Socialista, ha dicho que si sacó esos documentos en la Asamblea, pues que fue responsabilidad exclusivamente suya, y que si le preguntó a Sánchez Acera de dónde procedían esos correos, fue única y exclusivamente por prudencia. Entonces sí que es importante. ¿Usted creyó que venía de Fiscalía? Yo la información que tenía es la misma que tienen ustedes. De acuerdo. ¿Usted creyó que venía de Fiscalía? No es que creyera. Yo, por criterio de prudencia, pienso que, además como técnico de Hacienda del Estado, que ese es un documento que si no está certificado el origen, mejor no utilizar. Simplemente por contextualizar esta información, o sea, el Lobato, que es verdad que es técnico de Hacienda, sabe perfectamente, aunque aquí no lo diga, que el mandato que tienen ellos es de absoluto sigilo. La palabra que se utiliza en la Ley General Tributaria no es secreto, no es discreción, no es no airear, no es no filtrar, no es no pasárselo a 300 medios, no es no hacer una nota de prensa, no es cachondearse, no es impedir el derecho a la defensa de una persona, es el absoluto sigilo. Me encantaría que nos explicara Juan Lobato si el absoluto sigilo consistía en que la mercancía secreta de informaciones o de conversaciones entre el equipo jurídico de Alberto González Amador y la Fiscalía se iba pasando como si fuera una pelota de ping-pong. O sea, pasaba a Moncloa, de Moncloa bajaba, la llevaba a Pilar Sánchez Acera, se la pasaba, o sea, parece que estamos narrando un partido de baloncesto. Tal cual. Se la pasaba a Juan Lobato, de Juan Lobato volvía, que me la des certificada, volvía otra vez. Mientras ellos mismos han asegurado que había 600 personas, hasta 600 personas con acceso a eso. Yo, no es por nada, pero si de veras el mecanismo de discreción y de sigilo de la Fiscalía es que lo lleguen a tener 600 personas, si esa es la mejor defensa que se han conseguido encontrar, que Dios bendito les ampare. De todas formas, hay que insistir en algo que yo decía antes, ¿no? Que Juan Lobato no lo enseñó precisamente hasta que no lo publicó El Plural, precisamente pues para tener esa coartada, ¿no? Bueno, de todas formas, para que no nos confundamos en esta historia, el otro día Julián Salto, que es esa persona, hermano atlético. O sea, un hermano atlético no se le saca del campo de fútbol en un partido en el que están ganando al Milán. No se le puede hacer eso. No, hermanos atléticos tienen derecho al triunfo. Bueno, pues allí que lo sacaron al pobre Julián Salto, y Julián Salto hubo un momento en el que él preguntó en las conversaciones, dijo, ¿cuál es el repentino interés por las conversaciones entre un tal González Amador, porque él no sabía quién era González Amador, entre un tal González Amador y la Fiscalía?
Momento en el que desde la Fiscalía se le contestó con la siguiente frase, que yo espero, de hecho, que sea totalmente decisiva esa frase para el juicio. Vamos, lo digo abiertamente, que espero que lo condenen a Álvaro García Ortiz. Y la frase fue la siguiente: lo es y tenemos ese repentino interés porque mantiene una relación sentimental con Isabel Díaz Ayuso. Si a mí alguien me consigue demostrar que esto es un argumento jurídico, le hago un busto delante de, no sé, la Tower Trump. Bueno, luego seguramente abordemos ese asunto. También vamos a hablar de ese informe de la UCO, vamos a hablar de las negociaciones que hay ahora mismo en Valencia para suceder a Amazon, pero déjame, antes de que pasemos a la tertulia, que te cuente un asunto más que ya has adelantado tú en esas punzadas que, como les has comentado a nuestros oyentes, llamamos nosotros así. Estamos desvelando todo aquí. Estamos desvelando. Bueno, es que estamos en familia, ¿no? Estamos en familia. Bueno, tú adelantabas antes que es verdad que Begoña Gómez está un poquito más cerca del banquillo. Pues sí, porque hoy el juez Peinado ha descartado el sobreseimiento de la causa contra la pentaimputada, que a nadie se le olvide que está pentaimputada. Se le olvidó a Pedro Sánchez. Ya, claro. Entre pregunta y respuesta del no me consta, no me consta, le dijeron, ¿usted es consciente que su mujer está imputado por 5 delitos? Y dijo, ya veremos. Ya veremos. Como que ya veremos. Es que su poder llega a todas partes. Sí, ya veremos. Sí. Bueno, pues las defensas, y digo defensas en plural porque claro, la Fiscalía también ejerce como defensa, pedían el sobreseimiento de la causa y hoy el juez Peinado les ha dicho que, bueno, pues que de eso nada, que no solo sigue adelante la causa contra ella, sino que además hay nueva imputación y nuevas diligencias. ¿La nueva imputada quién es? Pues la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, que se llama Judith Alexandra González, a la que ya ha citado a declarar el próximo miércoles 12 de noviembre. Le acusa también a ella de malversación, en este caso malversación por omisión, y el juez lo explica aquí muy bien, dice, ojo, porque la malversación también puede cometerla aquel que, pudiendo dar instrucciones para decir, oiga, está usted utilizando recursos públicos y el tiempo que tiene que dedicar a un trabajo público a los negocios privados de la Begoña Gómez, deje de hacerlo, no lo hace, pues entonces usted puede ser imputada y así lo ha sido por malversación por omisión. Y ojo a las nuevas diligencias porque el magistrado reclama como pedían las acusaciones. En primer lugar, las agendas de Begoña Gómez y de su asesora para que la UCO rastree todas las citas, reuniones, viajes, etcétera, de ambas. En segundo lugar, los pasaportes de las dos para contrastar dónde han podido estar juntas y en qué contexto. En tercer lugar, toda la información de los viajes de Cristina Álvarez, de la famosa asesora, que siempre decimos que de asesora nada, que era una trabajadora que tenía ahí, pero teóricamente no era asesora de Moncloa, sufragados con fondos públicos. Y también, en cuarto lugar, reclama a las empresas como Minsait, Indra, Telefónica, Deloitte y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, con las que Begoña tenía contacto por su cátedra, que aporten cualquier comunicación desde el 16 de julio de 2018 hasta la actualidad en la que Cristina Álvarez aparezca como emisora o destinataria o simplemente en copia. Y esto, Carlos, incluye correos, pero también conversaciones de WhatsApp. Bueno, pues nos vamos a ir a la tertulia, se van a incorporar con nosotros los tertulianos y se va a incorporar Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.